más que nada el modelo, me interesa el tema de conjunto de trabajo. Conjunto de trabajos, habíamos dicho que eran las páginas que necesitaba un proceso para poder ejecutarse sin producir demasiados fallos de página. Ese sería el conjunto de trabajo. Si un proceso en un momento, ese conjunto de trabajo no es fijo, sino que cambia dinámicamente, acá está, dice el conjunto de trabajo de un proceso cambia durante su ejecución, es decir, que puede aumentar o disminuir. Eso significa que un proceso puede en un momento determinado necesitar, por ejemplo, 10 páginas. En otro momento puede necesitar 5 páginas, es decir, que va cambiando. La idea del conjunto de trabajo es que el proceso tenga todas las páginas que necesita, es decir, que siempre su conjunto de trabajo esté cargado en RAM. ¿Por qué? Porque si no va a producir muchos fallos de páginas, ¿sí? Si el proceso necesita 5 páginas y el sistema operativo solo le permite tener 3, va a estar constantemente yendo al área de disco, al área de swap, a traer la página que le hace falta. Entonces, va a producir como muchos fallos de página en proporción a la cantidad de... va a estar hiperpaginando básicamente, ¿sí? Va a estar produciendo muchos fallos de página en relación a la cantidad de instrucciones que ejecuta, es decir, va a ir avanzando muy lento. Sí, te vi, Mateo. Lo que pasa es que no quería salir del PowerPoint. Ahí te vi entrar. Ahí te pongo el presente, así te quedas tranquilo. ¿Listo? Tal y como te. Ahí grabo. No hay por qué. Bueno, entonces creo que se entiende ese concepto, ¿no? Del modelo del conjunto de trabajo. Es importante entenderlo para poder comprender bien el tema que vamos a ver ahora. ¿Mm? Entonces, vamos a ver un tema que se llama política de asignación local versus política de asignación global. ¿Qué significa esto? ¿Con qué está relacionado? Cuando se produce un fallo de página, es decir, que cuando nosotros tenemos varios procesos cargados en RAM y uno de esos procesos produce un fallo de página, el sistema operativo tiene que decidir qué página debe sacar o extraer de la memoria, ¿sí? Analizar el bit M, a ver si tiene que respaldarlo en el disco, bueno, todo eso ya lo vimos. Pero básicamente necesita determinar qué página se va a extraer de la memoria. ¿Qué página con respecto a qué? Porque existen como dos políticas. Una política que se llama local y otra política que se llama global. La política local hace referencia a que cada vez que se produce un fallo de página, el sistema operativo tiene que extraer una página de ese proceso que produjo el fallo. Eso es una política local. A ver, les hice una animación, fíjense. Acá, a la derecha, se supone que esta es la memoria RAM. No sé si le puse memoria RAM. A ver, sí, ahí está. Esa es la memoria RAM. Y vamos a suponer que tenemos, ¿cómo se lee, cómo se interpreta esto? Dice A0, A1, A2, A3, A4, A5. Todas estas son páginas del proceso A. Después tenemos páginas del proceso, creo que le dice, bueno, están las páginas del proceso B y por último hay páginas del proceso C. Vamos a suponer un ejemplo de que el proceso A produce un fallo de página. Es decir, que el proceso A se está ejecutando y necesita una página, a lo mejor es la página 6, que no está cargada en RAM, que está cargada en el área de swap, en el disco. Entonces, cuando se produce ese fallo de página, el sistema operativo tiene que tomar la decisión, acá abajo dice, que convendría elegir entre las páginas del proceso A, es decir, elegir qué página extraer de A0, A1, A2, A3, A4, A5, o elegir entre todas las páginas que están en RAM, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, ahí tenemos, si solamente elegimos las páginas del proceso A, sería esta primera llave roja, cortita. En cambio, si el sistema operativo elige entre las páginas, entre todas las páginas de todos los procesos que están en RAM, sería esta llave larga.
Entonces, eso es lo que nos estamos preguntando. Va a tener unas ventajas y unas desventajas. Si elegimos entre las páginas del proceso que ocasionó el fallo, eso sería una política local, o elegimos entre todas las páginas que tenemos en la memoria, eso sería una política global. Ahí está la diferencia entonces entre política local y política global. ¿A qué hace esta referencia, esto de la política? Que el algoritmo, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la semana pasada los algoritmos de reemplazo de página? Bueno, el algoritmo de reemplazo de página va a tener que elegir la página menos usada o la que hace mucho que no se accede, o teniendo en cuenta el algoritmo del reloj que estuvimos viendo, de segunda oportunidad, solamente va a analizar viendo las páginas del proceso A, que es el que ocasionó el fallo de página, o va a poner todas las páginas de la memoria RAM en una bolsa, las va a sacudir y las va a analizar, es decir, que va a analizar el bit ER, el bit M, de acuerdo al algoritmo de reemplazo de página que implemente, cuál fue la que hace más tiempo que se usó, la que menos se usó y demás. Esa es la diferencia entre la política local y global. Vamos a seguir analizando un poquito más este tema. Entonces, acá les puse, si la política es local, la política de asignación, que se llama, el sistema operativo, cuando ejecuta el algoritmo de reemplazo de página, va a elegir una página del mismo proceso que ocasionó el fallo de página. En nuestro caso, tendría que elegir la página A0, A1, A2, A3, A4 o A5. ¿Sí? Esa política de asignación local tiene una característica de que siempre se asigna una cantidad fija de memoria a cada proceso. Es decir, que en la diapositiva anterior, al proceso A se le asignó 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcos, por ejemplo, ¿sí? Se le asignó que en la memoria RAM podía usar hasta 6 marcos. Esa cantidad de memoria es fija. Esa es la política local. Por ejemplo, a B se le asignó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcos. Y al pobre proceso C se le asignaron solamente 3 marcos. Meana Matías. Bueno, me parece que sí. Ahora me hacen salir y volver a entrar. A ver. Meana Matías. Sí, sí, te había puesto el presente. Tranquilo. Seguimos. Entonces, ahí vamos. ¿Se entendió esto de la cantidad fija de memoria cuando la política de asignación es local? Vamos a la política global, las características de la asignación global. En ese caso, el sistema operativo dijimos que aplicaba el algoritmo de reemplazo de página entre todas, acá está, entre todas las páginas que nosotros tenemos en la memoria. Es decir, que elige entre las páginas de todos los procesos que están en RAM. En este caso, ya la asignación de memoria no es fija, sino que es dinámica. Acá les puse. A cada proceso se asigna una cantidad dinámica de memoria. ¿Qué les parece? ¿Cuál será mejor? ¿La política de asignación local o la global? Así intuitivamente. Ya la vamos a analizar un poco, pero para ver si me están entendiendo. ¿Qué política les parece que sería mejor? ¿La local o la global? Hay opiniones distintas. A ver, vamos, 2 de global, 1 de local. ¿Alguien más quiere opinar? 3 de global, 1 de local. Bueno, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. En general, es mejor la global, pero todo lo que, porque es más flexible, pero todo lo que sea más flexible es más difícil de implementar, ¿sí? Ahí lo vemos. Vamos a analizar la política local un poquito con un ejemplo. Vamos a suponer esto, que tenemos la misma memoria de recién. Esto de la edad sería cuántas veces, lo vamos a considerar como cuántas veces se accedió a cada página. Es como que cada vez que se leyó una página, se lee
suma un 1, como si fueran un contador esto, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que seleccionar una página a extraer, tendríamos que elegir, ¿qué les parece? ¿El contador más alto o más bajo? Si esto está contando la cantidad de veces que yo accedí o leí una página. Muy bien, Luca, más bajo, perfecto, ¿sí? Porque es la que menos veces se accedió. Bárbaro. Entonces, vamos a suponer que estamos analizando la política de asignación local. Entonces, el proceso A genera un fallo de página. ¿Qué hace el sistema operativo? Solamente va a elegir entre las páginas del proceso A. ¿Cuál extraería? A ver, de las páginas del proceso A, ¿cuál extraería y de la memoria? La A0, A1, A2, A3, A4 o A5. No sé, fíjense bien. Bueno, ahí sí me gusta más, Luca. Ajá. La A5 toma, ¿sí? Ahí te diste cuenta. Bien, entonces, buscamos entre las páginas del proceso A la que tenga menor edad. Y sí, por eso les di tiempo, no dije nada. Entonces, vamos a extraer esta, la A5, ¿por qué? Porque tiene la menor edad. Acuérdense que solo vamos a analizar entre las páginas del proceso A. Sacamos la página A5, la extraemos y en ese lugar cargamos la A6. Acá aparece nuestra A6. Entonces sacamos la A5 y ponemos la A6. Fíjense que la cantidad de memorias asignadas al proceso A sigue siendo la misma, porque estamos en una política local que asigna una cantidad fija de memoria. Seguimos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcos, como dijimos recién, ¿sí? Perfecto. Ahí está entonces nuestra A6. ¿Qué ventaja tiene esta política de asignación local? Que es muy sencilla de implementar. Es decir, que cuando se asigna memoria a un proceso, se le asigna una determinada cantidad y siempre va a tener la misma. Esta simplicidad se puede convertir después en una desventaja. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nosotros ¿se acuerdan que estaba lo que se llamaba el conjunto de trabajo? ¿Sí? Entonces, en este momento, el conjunto de trabajo del proceso A son 6 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa si ese conjunto de trabajo aumenta y yo tengo una política de asignación local? ¿No pasará nada o puede llegar a pasar algo? Vamos a suponer que el proceso A necesita 8 páginas en RAM ahora, en lugar de 6. ¿Qué pasaría si estuviéramos manejando una política de asignación local? ¿O qué pasaría si se redujera ese conjunto de trabajo? En lugar de 6, ahora necesitaría solo 4 en su conjunto de trabajo. ¿Me están escuchando o no saben qué responderme? Díganme sí, si me están escuchando. Se está escuchando, perfecto. Eso, fragmentación interna, dice acá, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Matías. Si se reduce, si se hace más chico el conjunto de trabajo, no sería fragmentación interna, sería externa, porque quedarían libres esos trozos de RAM. ¿Por qué decís interna? Sería, supongamos que queda libre, esperen que perdí el mouse, supongamos que queda libre acá A4 y A3. Sería fragmentación externa. A ver, dice Micaela. Si disminuye, no pasa nada. Si aumenta, no puede traer nuevas páginas. Bien, ahí se los explico porque parece que no lo están entendiendo. El concepto, no importa, era nada más para, yo no se los expliqué todavía, para nada, pero era para que ver si lo podían razonar. Entonces, ventajas, simplicidad. Ya vamos a ver desventajas. Si el conjunto de trabajo aumenta, ¿qué pasa si ustedes necesitan tener 3 libros, por ejemplo, para estudiar sistemas operativos en el escritorio?
pero solamente les caben 2. Pero ustedes constantemente necesitan leer 3. ¿Qué va a pasar? Van a tener que pararse, ir al escritorio, buscar un libro, reemplazarlo por otro, porque solamente les caben 2 en la mesa de trabajo de ustedes. Pero están leyendo, de nuevo necesitan el libro que habían llevado a la estantería, por ejemplo, de la biblioteca. Entonces van, lo tienen que ir a buscar. Eso se llama hiperpaginación. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? ¿Por qué? Porque si el conjunto de trabajo aumenta y ese proceso no puede tener todas esas páginas en RAM, se produce esto de la hiperpaginación, ¿sí? O sobrepaginación, lo habíamos dicho, acá está entonces. Si el conjunto de trabajo crece, se produce sobrepaginación. ¿Por qué? Y porque el proceso no tiene en memoria RAM las páginas mínimas que le hacen falta para poder ejecutarse sin producir demasiados fallos de página. Y al revés, si el conjunto de trabajo se hace menor, se desaprovecha la memoria. Esto que había puesto uno de sus compañeros, no puedo poner, que producía fragmentación interna, no sería interna, sino que sería fragmentación externa. ¿Estamos? ¿Lo ven ahora? ¿Entiende? ¿Qué pasa cuando la política es local, pero el conjunto de trabajo aumenta? En ese caso, lo estaría perjudicando el proceso porque se produce esto de la sobrepaginación o hiperpaginación. En cambio, si el conjunto de trabajo se reduce, va a quedar ese espacio libre de memoria, pero como la asignación de memoria es fija, entonces no la podría aprovechar otro proceso. Vamos a la política de asignación global. Vamos a ver el mismo ejemplo de recién, la misma memoria que tenemos, pero ahora díganme, si la política es global, el sistema operativo va a buscar la página que menos se accedió entre todas las páginas de todos los procesos que están en RAM. ¿Cuál elegirían ahora? Vamos a suponer de nuevo que A ocasiona el fallo de página. Seguimos en el mismo ejemplo, ¿sí? Si A ocasiona el fallo de página, ¿qué página elegirían? A ver, Joaquín dice la B3. Sí, muy bien. Luz opina también. Gustavo opina lo mismo. Perfecto, muy bien. Sería la B3. ¿Por qué? Porque tiene la menor edad. Entonces, en ese caso, el sistema operativo va a buscar entre todas las páginas que están en RAM y de todas estas edades, la menor es la de B3. Perfecto, muy bien. Ahí la marcamos. Y vamos a extraer entonces la página B3. Esa es la que se va a sacar de la memoria. Sacamos esa página de la memoria y en su reemplazo ponemos la página de A6, que era la que nos faltaba. ¿Se acuerda que teníamos en RAM hasta la A5? Ponemos la A6. ¿Qué pasó ahí? La cantidad de memoria asignada al proceso A aumentó o disminuyó. Esta pregunta es fácil, a ver. ¿La cantidad de memoria asignada al proceso A aumentó o se redujo? Yo los hago participar para que no se me duerman, ¿sí? Para que estén atentos. Muy bien. Aumentó, perfecto. Ahora antes teníamos 6 marcos, ahora tenemos un marco más. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcos. Perfecto, aumentó. Pero ¿y qué pasó con la memoria del pobre proceso B? ¿Aumentó o disminuyó? Del proceso B. Claro, muy bien, disminuyó, ¿sí? Porque él tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcos asignados en memoria RAM. Entonces, el proceso A aumentó de 6 a 7 marcos, aumentó la cantidad de memoria asignada al proceso A. En cambio, el proceso B se le redujo la memoria. A ver, conté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, tenía 7, entonces ahora tiene 6 marcos. ¿Qué ventaja tiene? O sea, ¿a qué se refiere esto de la asignación global? Dijimos que se asignaba de manera dinámica la cantidad de memoria a cada proceso. Fíjense que ahora aumentó la memoria del proceso A, pero el proceso B tiene menos memoria. Entonces, la ventaja es que es mejor porque se adapta en caso de que el tamaño del conjunto de trabajo de los procesos varíe con el tiempo, se adapta, ¿sí? Si un proceso necesita más memoria, porque su conjunto de trabajo aumentó, el sistema operativo le va a asignar más memoria.
Si el proceso reduce su memoria, es decir, que su conjunto de trabajo se reduce, el sistema operativo le va a quitar memoria y se la puede dar a otro proceso. Es como que se puede distribuir la asignación de memoria de una manera más óptima, de mejor manera, ¿sí? Ahora, la desventaja es que el sistema constantemente tiene que estar viendo cuánta memoria asignarle a cada proceso. O sea, siempre lo fijo es más fácil, ¿sí? En cambio, lo dinámico es más complejo. Si bien, como decíamos recién, es más flexible, pero es más complejo. Pero en este sentido es mejor. Vieron que recién ustedes, la mayoría respondió, salvo un solo alumno, la mayoría respondió que era mejor la política de asignación global, porque todo lo que sea más flexible es mejor. ¿Estamos? Bien, espero que se haya entendido ese tema. Ahora pasamos a ver un tema relacionado con el tamaño de las páginas. ¿Qué pasa si en qué influye el tamaño de las páginas? Hasta ahora estuvimos viendo que se utilizaban páginas de tamaño de 4K bytes, de 4096 bytes. Entonces, si nosotros tenemos páginas, esto ténganlo, escúchenlo porque les va a servir para resolver el trabajo práctico. Si la página es grande, es decir, que si nosotros dividimos nuestro proceso en páginas grandes, vamos a tener fragmentación interna en la última página, ¿sí? Si nosotros dividimos el proceso en páginas grandes, vamos a tener menos cantidad de páginas, pero vamos a tener fragmentación interna en la última página. Ahora, si la página es pequeña, se logra aprovechar mejor la memoria porque la fragmentación interna de la última página va a ser menor, ¿estamos? El único problema ahora es que mi proceso va a estar dividido en muchas páginas. Entonces, mi tabla de páginas va a tener como muchos renglones, muchas entradas. Si la página es grande, ¿qué les parece? ¿La tabla de páginas va a ser grande o pequeña si yo divido mi proceso en páginas grandes? A ver si se entiende esa pregunta. ¿Cuál es el tamaño de la tabla de páginas? ¿Voy a tener tablas de páginas con muchos renglones o con pocos renglones? Pónganme en el... Claro, muy bien. Va a ser pocos renglones, ¿sí? Perfecto, muy bien, muy bien. Pero voy a tener pocos renglones, pero voy a tener fragmentación interna en la última página. Ese es el pequeño problema. Y si la página es pequeña, al revés, ¿cuál es el tamaño de la tabla de páginas? Grande, voy a tener más renglones en la tabla. Claro, muy bien, Micaela, voy a tener muchos más renglones en la tabla de páginas. Como todo en la vida, hay que buscar un punto intermedio. Claro, muy bien, Tomás, voy a tener más renglones, pero menos fragmentación interna. Ojo, lo de la fragmentación interna es solo en la última página. En las otras no, ¿sí? Esto es parecido cuando grabamos archivos en bloques de disco. ¿Se acuerdan que si usamos 5 bloques y medio, ese medio bloque, el último, ahí es donde se produce la fragmentación interna? Acá es exactamente lo mismo. Bien, entonces, vemos los aspectos de implantación. Otros temitas relacionados con la paginación. Ahí ya me avisa que se va a cortar. Bueno, a ver si puedo darles un poquito más. Bueno, si no salgamos y nos volvemos a conectar, porque si no se me va a cortar en la mitad de la explicación. Escuchamos todos entonces que salimos y volvemos a entrar. A ver cuántos participantes son. 41, ¿sí?